Amén, amén. Saludos, amada iglesia, que el Señor los bendiga. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Michel Nazario, pastor de la expresión en español de Community of Hope. Bienvenido a los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube también, o los que están viendo el podcast posteriormente. Estamos de fiesta, ¿verdad? Estamos en el mes de diciembre, estamos empezando la Navidad, aunque la Navidad ya la habíamos empezado varios días antes. Tuvimos un servicio extraordinario el domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Estuvo lindo? Amén, un amén para eso. Solo oigo como 4 amenes, 5 amenes. Estuvo glorioso ese servicio. De hecho, estamos de celebración desde el Día de Acción de Gracias. Nosotros lo cogemos largo. Los americanos terminan, los norteamericanos terminan al despedir el año. Nosotros tenemos las octavitas y tenemos los reyes y todo eso después, ¿verdad? Así que la época navideña para nosotros es larga. Estamos en una nueva serie que estamos empezando el día de hoy que se llama Navidad en Familia. Y de ahí vieron el video que dice que puede ser, el americano dice messy, puede ser un poco sucio, desordenado, pero a la misma vez puede ser de bendición para nuestras vidas. Y lo que vamos a hacer es visitar la familia de Jesús. Ustedes, cuando les presente lo que vamos a hablar, ustedes se cuestionarán. En Navidad vamos a hablar de este tema. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Pero ustedes van a ver que tiene mucho que ver con la Navidad, porque vamos a visitar la familia de Jesús, pero no es la familia, no es José y María, el nacimiento tradicional que vemos todos los años. Vamos a meternos profundamente en la genealogía de Jesús, en sus antecedentes. Y vamos a empezar en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, que él comienza con la genealogía. De hecho, si lees el primer capítulo de Mateo, él pudo haber empezado en el versículo 18, donde dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y procede a describir el nacimiento de Jesús. Pero de pronto quizás él pensando, esto no empieza aquí, esto tenemos que ir más atrás, tenemos que ir a la genealogía a ver de dónde comienza todo esto y por qué fue que Jesús vino al mundo. ¿A quién Jesús quiso invitar? ¿Qué fue lo que motivó a Dios venir al mundo? Y eso lo vamos a ver a través de la genealogía. Entre el periodo intertestamentario, el último profeta del Viejo Testamento, Malaquías, hasta el día que nace Jesús, Mateo, transcurren 400 años, que se llaman, algunos han llamado años de silencio, porque no había voz profética, el Señor estaba aparentemente callado en anticipación de la llegada de Jesús. Y es un poco curioso, sorprendente de que hubiera ese lapso de silencio hasta que llegara Jesús sin mucha bomba, sin mucho anuncio, aparte de lo que había dicho las Escrituras. Así que como mencioné, vamos a profundizar en la genealogía de Jesús, porque vamos a ver que dentro de esa genealogía había personas un poco desorganizadas, había mucho situación difícil, compleja, gente complicada dentro de la genealogía de Jesús. Y el evangelista Mateo no escatima escribir sobre eso. Al contrario, él piensa que hay una historia que tenemos que contar de la genealogía. Las genealogías son una cosa que brincamos en las Escrituras, que no nos gusta leerlo. Si fuera una película de Netflix que tú estás viendo, que te da la opción de skip, eso es lo que hacemos muchas veces. Llega la genealogía y brincamos esa página para ir a lo que es la historia de verdad. Pero la genealogía tiene mucha información y está escrito ahí por alguna razón. Mateo quiere probarle que Jesús es el Mesías, y vamos a ver cómo empieza esa genealogía. Quiere probar a los judíos que Jesús es el Mesías prometido, que es descendiente del rey, y por lo tanto él tiene que mencionar un montón de reyes, uno detrás del otro, para probar la descendencia de Jesús. Y se hace tedioso, se hace aburrido. Comienzas a leer los nombres de la persona
y no significa nada para nosotros, los cristianos de este siglo. Y los hombres de este siglo leemos eso y brincamos esa parte, porque no significa nada. No hay un contexto histórico de la historia de las personas. Sucede, por ejemplo, si vas a ir no sé cuántos han ido al Memorial de Vietnam en Washington, D.C., que tiene los nombres de los caídos en guerra en Vietnam, y tú ves todos esos nombres y no significa nada para ti, hasta que ves a un hijo que se acerca, ve el nombre del papá, comienza a llorar, le pone una banderita, y ya el corazón como que se ablanda y comienza a identificarse. Nosotros fuimos, mi esposa y yo, a Nueva York hace varios años atrás, y fuimos al Memorial de 9/11. ¿Cuántos han ido ahí? Algunas manos, muchas personas han ido. Una cosa impresionante, donde estaban los edificios, ahora hay unas cascadas preciosas y están los nombres, como pueden ver aquí, de las personas, ahí está Maritza, de las personas que murieron en el ataque de 9/11. Y tú ves esos nombres y no significa nada para ti, pero ellos tienen personas allí, el staff que atiende a los turistas, que te van dando las historias. Y están agrupados por diferentes grupos. Están los primeros first responders, los primeros auxiliadores, y te dan la historia de los primeros auxiliadores. Está el vuelo del avión 175. Puede avanzar al otro, la otra foto. 175, y te dan la historia, y eso te cambia la perspectiva completamente. Y eso es lo que Mateo quiere hacer con nosotros en el día de hoy. Estamos en Mateo capítulo 1. Yo los invito, por favor, aquellos que puedan, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Capítulo 1 de Mateo. Vamos a leer genealogía. Vamos a leer un montón de nombres. Pero van a ver que Mateo pensó que esto era importante decirlo, porque de esto nace la historia de la Navidad. De esto nace la historia de la Navidad. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos leyendo el verso 1 al 6a. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Nazón. Nazón, padre de Salmón. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, yo te pido que tú te glorifiques en nuestras vidas en esta tarde, que tú ministres a cada vida, a cada corazón. Tú tienes algo que decirle a cada una de las personas aquí en esta tarde. Yo te pido que tú ministres, que tú extiendas tu mano, que tú nos des corazones receptivos a tu palabra, que seamos sensibles a escuchar tu voz en medio de este mensaje. Te pido que tú me quites a mí de este escenario y que sea tu espíritu el que esté hablando, Señor, a tu pueblo, conforme a la necesidad, conforme a la palabra que tú quieres traer a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Hay 4 evangelios y 2 de esos evangelios tienen genealogía. Uno de ellos es Lucas, capítulo, si mal no recuerdo, el capítulo 3, tiene una genealogía. Lucas le escribe a los gentiles. Y él se piensa que él sigue el linaje de María en esa genealogía. Es más extenso que la genealogía de Mateo, porque él llega hasta Adán, porque lo que él quiere ilustrar es que Dios, Jesús, vino para todo el mundo, para toda la humanidad, para los gentiles, para nosotros. Y él es el rey, el descendiente de Adán, que vino para toda la humanidad. Mateo, por su parte, él está en una misión. Él quiere convencer a los judíos de su época de que Jesús era el Mesías prometido. De que Jesús era el Mesías prometido. Y vamos a ver cómo él empieza esos versículos. Mira, uno del 1 al 2.
tabla genealógica de Jesucristo. Jesucristo es la palabra conjugada de Jesús y Cristo. Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Cristo es el griego para Mesías, que es el hebreo para ungido, que era el ungido, el Mesías prometido. Así que él dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David. Él es hijo del rey y como Mesías tiene derecho al trono. Hijo de Abraham, hijo de la promesa. También derecho al trono, es el Mesías prometido. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac padre de Jacob. Jacob padre de Judá. Y una detención de velocidad en la carretera. Ustedes han ido a la carretera y tienen unos lomitos ahí que te obligan a bajar la velocidad. Y de sus hermanos. Él nos quiere hacer recordar y saber. Tenemos que pensar en esto. Él tenía 12 hermanos. Y quizás el hermano que tú menos pensarías que tendría el derecho de estar en el linaje de Jesucristo era Judá. Judá estuvo entre los hermanos que vendieron a José a los egipcios por una chavería, por unas monedas, porque ellos querían deshacerse de José. A ellos no les importaba dónde José iba a parar, si iba a ser esclavo de quién, si lo iban a matar. Ellos querían deshacerse de José por dinero, por unas monedas. Y Judá estuvo entre esos hermanos. Si nosotros fuéramos a escoger uno de esos hermanos, de esos tantos hermanos, que sería digno de estar entre ese linaje de Jesús, ¿a quién ustedes escogerían? José. Mencionaron José. A José, ¿verdad? Porque José se levantó en Egipto, recto, temeroso de Dios, venció los pecados, pudo sobreponerse al encarcelamiento, llegó a escalar dentro del gobierno de Egipto, llegó a ser segundo después de Faraón y pudo rescatar a sus hermanos, redimir a sus hermanos cuando hubo hambre en la tierra, que fueron a buscar alimentos. Él los socorrió, Él los perdonó, Él los redimió, Él los restauró y le dio casa en Gosén al lado de Él. Eso es bien mesiánico. José es tipo del Mesías, así que tú esperarías o pensarías que el que sería digno no sería Judá, sería José. Sería José. Pero Mateo quiso que esto sobresaliera porque hay un mensaje que nosotros tenemos que aprender de todo esto. Pero esto no se queda ahí. Mira lo que dice el verso 3. Judá fue padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Aquí nos encontramos con un señal de pare. Tenemos que parar aquí. Cuya madre fue Tamar. Esto nunca se había visto que en una genealogía pusieran una mujer. Las mujeres, la genealogía eran solo de los hombres. Pero Mateo dice que esto es demasiado muy importante en la genealogía, el linaje de Jesús, para pasar desapercibido. Esta historia hay que contarlo, porque esto es parte de la historia de la Navidad. Ahora, si yo los invito a que busquen en Génesis 38 quién era Tamar, yo les voy a dar la versión PG de esa historia. Porque esa versión, esa historia de Tamar no se narra en Kids of Hope. No se narra en la escuela bíblica de los niños. Porque no es apto para niños. Esta es una versión de adultos si tú lees esa escritura. Pero Tamar, Judá se fue de su casa, fue al pueblo de Adulán. Allí se casó con una cananea, hija de Súa, del cual tiene 3 hijos, Onán y Sela. Y como era la costumbre, él casa a con Tamar, pero era malvado ante los ojos de Dios. Y dice las Escrituras que el Señor mató a Como era costumbre, el hermano Onán tenía que casarse con Tamar para darle descendencia a su hermano. Pero él también fue malo, hizo unas barbaridades y el Señor lo mató a él también. Esta es la versión PG. El Señor lo mató a él también. Si quieren la versión, vayan a las Escrituras. Las Escrituras es así. Y Mateo quiere que ustedes entiendan de que esta mujer
fue tatarabuela del Señor Jesucristo, el Mesías que venía a este mundo. Ese es Tamar. Así que le queda un hijo, se llama Selah. Y decide y le dice a Tamar, yo te voy a casar con Selah, pero él es muy pequeño, vamos a esperar que él crezca, vete a casa de tus padres, pasa el luto de tus maridos y después cuando él sea grande yo los caso. Pero él no tenía ninguna intención de casar a Tamar con Selah, porque pensó, este se me va a morir también. Esta mujer es como una viuda negra, ¿verdad? Como la araña, se me va a morir el muchacho también. Y él no tenía esa intención. Pasan los años, ellos están desconectados, hasta que se entera Tamar de que Judá va a ir al pueblo de Tisna a esquivar a sus ovejas. Y ella, muy astuta, decide ir allá, porque ella solo tenía derecho a casarse dentro de la familia de Judá, era la costumbre. Ella va para allá, vestida de prostituta. Hay intercambios, se miran unos a otros. Judá quiere acostarse con ella y ella dice, ¿qué tú me vas a dar como pago? Él dice, yo voy a mandarte un cabrito. No, pero yo quiero garantía de que tú me vas a dar el cabrito. Y él no tiene nada encima, él dice, ¿qué tú quieres que yo te dé? Ella dijo, dame tu licencia a conducir y tu tarjeta de crédito. Como dirían las mujeres hoy en día, ¿verdad? No, lo que le dijo fue, dame el sello que tú tienes. El sello era lo que usaban para firmar documentos con el cordón y dame tu bastón. El bastón también era algo que era bien único de las personas. Tú podías distinguir cuál era tu bastón. Tú ibas a una actividad, estaban todos los bastones alineados ahí, tú sabías cuál era el tuyo. Pues ellos se acuestan, ella queda embarazada, ella se va, vuelve a la casa de su padre, se vuelve a vestir de luto. Al cabo de 3 meses se encuentra que ella está embarazada. Y le mandan a decir a Judá, tu nuera se prostituyó y está embarazada. Y ahí Judá se puso furioso, el más santurrón, se puso furioso. Tráiganla y quémenla. Esa era la costumbre de la época. Y quémenla. Y a veces las personas más santurronas son los que tienen más cosas que esconder. ¿Verdad? Son los que tienen más cosas que esconder. Y ella, como era muy astuta, va y le envía su sello, su cordón y su bastón. Y le dice, el hombre que es dueño de esto es el padre de mis hijos. Y él se dio cuenta y dijo, ella es más justa que yo. Dice las Escrituras que él la recibe. Crían a esos 2 niños. Uno se llama Fares. Y Fares fue el que le dio la garantía a Tamar de estar dentro del linaje de Jesucristo. Porque de ahí sigue entonces la descendencia. Así que miramos a Tamar y pensamos, wow, esta mujer. Mateo no se avergüenza, no se siente intimidado, no tiene dudas de narrar esta historia. Él piensa que es importante. Y ustedes me dirán, ¿por qué tú estás hablando de esto en Navidad? Esto es un servicio de Navidad. Tenemos que hablar de nacimiento, tenemos que hablar de los reyes, tenemos que hablar de los ángeles. Pero este es el mensaje de la Navidad. De aquí es donde comienza todo. Porque Jesús vino, Jesús estaba buscando este tipo de personas. Y esto no se queda ahí. La genealogía continúa. Y dice, las Escrituras entonces siguen. Fares, que fue el hijo de Judá y Tamar, fue padre de Hezrón. Hezrón fue padre de Aram. Aram, estoy en verso 4, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Nazón. Nazón, padre de Salmón. Y de momento, otro señal de pare. El otro verso. Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Que nuevamente Mateo quiere que nosotros sepamos la historia detrás de todo esto. La importancia de esto. ¿Y quién era Rahab? Vamos a hablar de Rahab un poquito. Rahab fue una mujer cananea. El pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto. El Señor le había prometido conquistar las tierras de Canaán. La primera ciudad con que se iba a encontrar era ¿qué?
Jericó, una ciudad amurallada. Josué envía 12 espías. Cuando hubo 40 años anterior a eso, Moisés había enviado 12 espías a reconocer la tierra. Ellos regresaron y dijeron, la tierra es buena, mira todos los frutos que trajimos, pero son demasiado de muchos y son demasiado muy grandes, no podemos contra ellos. Y el Señor pues se molestó y los mandó para atrás. Tuvieron 40 años vagando en el desierto hasta que pasó toda esa generación. Josué viene y envía 12 espías en esta ocasión, que van a la ciudad de Jericó para reconocerlo porque están a punto de invadir la ciudad de Jericó. Y allí se encuentran y se hospedan en la casa de Rahab. Rahab era dos cosas de Rahab. Era una cananea, una mujer pagana, no era judía, número uno, y número dos, era una prostituta. Y ella tenía el sobrenombre, la etiqueta de Rahab la prostituta. Aún en el Nuevo Testamento, cuando hablan de Rahab, es Rahab la prostituta. Es esa señora. ¿Por qué escogieron quedarse con Rahab? Se piensa de que su casa, en las escrituras dice que su casa está en la muralla y hay una ventana que si ellos tenían que escapar podrían salir por ahí. Pero Rahab los recoge, llegó a oídos del rey de Jericó que habían estas dos espías y que estaban en casa de Rahab. Y él va allá a preguntar, ¿dónde están estos espías que me dicen que están con ustedes? Y ella dice, verdaderamente habían dos hombres aquí, yo no sabía que eran espías, pero ellos se habían ido antes de cerrar las puertas de la ciudad. Si salen detrás de ellos, quizás los alcancen. Pero mira el corazón de Rahab. Estamos en Josué capítulo 2. Rahab le dice a los dos espías, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Ellos habían escuchado las historias de cómo salieron de Egipto, el Señor abrió el Mar Rojo, cómo vencieron a los reyes de los amorreos al otro lado del Jordán. Ellos estaban aterrorizados porque ya ellos venían a acercarse a su ciudad. Ella dice, yo sé que el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y les hizo que hicieran juramento. Por tanto les pido, estos versos 2 y 13, ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos y hermanas y todos los que viven con ellos. Rahab era una prostituta. Ella a lo mejor era la vergüenza de su familia. Ella tenía una etiqueta, un sobrenombre. Rahab la prostituta. Y todas nuestras familias tenemos personas en las familias que no queremos hablar mucho de ellos, ¿verdad? Cuando tenemos la cena de acción de gracia, no se menciona y si de pronto se aparece, susurramos una oración bajito acá sobre esta persona. Y muchas de nuestras familias también tienen situaciones, experiencias vividas como familia que queremos mantener bajo la alfombra también. No se habla mucho, no es tema de conversación. Y puede ser que haya alguien en tu familia que haya traído vergüenza sobre la familia, o que tú piensas que esa persona que trajo vergüenza sobre la familia eres tú. Eres tú. Pero este mensaje es para ti, precisamente, para aquellos que son marginados, para aquellos que han sentido, que han hecho cosas que traen vergüenza a sus vidas, que han avergonzado a su familia, o aquellos que tienen miembros en la familia de los cuales se sienten avergonzados. El Señor no titubeó ni Mateo dejó nada atrás. Él lo plasmó en la genealogía de Jesús, de que Rahab llegó a ser madre, tatarabuela, 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 tatarabuela de Jesucristo, de nuestro Señor. Porque el Señor quiere que nosotros entendamos ese mensaje. Ese es el mensaje de la Navidad. Por eso fue que vino Jesús, para salvar a pecadores
como Tamar, como Rahab, como Michel Nazario y como ustedes. El Señor vino para rescatarnos a nosotros. Y es el mensaje que queremos traer aquí en esta noche. Y sabemos la historia, llegaron el ejército israelí, destruyeron a Jericó, pero Rahab se salvó con su familia. Y el Nuevo Testamento tiene mucho que decir de Rahab. Vamos a ver algunos de estos versos. Mira lo que dice Santiago. De igual manera, no fue declarada justa por las obras, aún la prostituta Rahab, ahí tiene el sobrenombre, la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Santiago lo alaba por las obras, por haber escondido a los espías. Y mira lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos se incluye a Rahab en el salón de la fama de los héroes de la fe, junto a Abraham, junto a David, junto a todos los otros personas mencionadas allí. Por la fe, la prostituta Rahab, ahí tiene el sobrenombre, la prostituta Rahab. Cuando vayamos al cielo y nos encontremos con Rahab, no le digan, tú eres la prostituta, no digan eso. Digan, tú eres la madre de vos, ¿verdad? Mira, qué chévere. No murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Hay otras dos mujeres que se mencionan en las genealogías, Ruth y Betsabé. Vamos a ver a Betsabé la semana que viene. Pero, ¿por qué fue que Mateo incluyó a estas personas en la genealogía? ¿Por qué él pensaba que era importante? Porque esa fue la experiencia propia que él había vivido. Él comenzó en el capítulo 18, el nacimiento de Jesús fue así, pero dijo, no, yo tengo que contar esta historia. Yo tengo que contar esta historia. Porque Mateo también tenía sobrenombre. Él era el publicano. Él era el recaudador de impuestos. Y cuando él estaba un día en la mesa de tributos, se le acerca a Jesús. Y él pensaba que Jesús le iba a dar la misma mirada que todos los judíos le daban. Una mirada de odio, de desprecio, de desdén, de rechazo, de ira, porque pensaban que Mateo, como publicano, era un traidor y estaba vendido a los romanos, y era un abusador. Él hizo sufrir muchas familias con los impuestos que le había puesto sobre las personas. Pero dice las Escrituras que la mirada de Mateo se unió a la mirada de Jesús. Y en vez de ver ese odio, en vez de ver ese rechazo, él lo que vio fue una sonrisa y una mirada llena de amor. Y Jesús le dijo una palabra que jamás se lo hubiera esperado escucharle a una persona. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Sígueme. Sígueme. Nadie quería seguir a Mateo. Nadie quería seguir a Mateo ni tener cuenta con Mateo. Porque era una persona odiada. Y me imagino que Pedro y los otros discípulos, Señor, ¿tú estás seguro? ¿Cómo vas a invitar a esta persona? Tenemos un buen grupo aquí de personas. Algunos somos familiares tuyos. Tenemos algo bueno. ¿Cómo vamos a traer a esta persona que lo que va a hacer es levantar chismes entre el pueblo? Mira con quién este hombre se asocia. Que de hecho esa noche Mateo hizo banquete en su casa, invitó a Jesús. Y allá fueron los fariseos a reprocharle, ¿por qué tu maestro come con publicanos y con pecadores? Y Mateo se recordó lo que Jesús había dicho, que es el próximo verso. Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Mateo se sintió igual que Tamar, se sintió igual que Rahab, se sintió igual que Ruth, que Betsabé, que todos los que están en ese linaje del Señor. El Señor puede restaurar tu vida. Puede ser que hayan puesto una etiqueta sobre tu vida. Rahab, la prostituta. Tantas personas con etiquetas en las Escrituras. Jacob el engañador. Pablo decía que él era el más grande de todos los pecadores. Simón el celote,
que tenía sus implicaciones negativas también. Pedro, el que negó a Jesús. Muchas personas oyen hablar de Pedro y eso es lo primero que le viene a la mente. Ese fue el que negó a Jesús. ¿Cuántas etiquetas han puesto sobre sus vidas? ¿Cuántas personas han vivido con etiquetas que le hayan puesto sobre sus vidas? O peor aún, ¿cuántas etiquetas tú te has puesto sobre ti mismo? Yo me he puesto etiquetas. ¿Qué te has puesto sobre ti mismo? El problema de eso es que si tú crees en esa mentira, la etiqueta que te has puesto, y tú creces y vives pensando que tú eres esa etiqueta, eso se va a convertir en tu identidad. Tú vas a ser una persona etiquetada. Pero las buenas noticias, como dijo Mateo, que Dios vino. Emmanuel vino, Dios está con nosotros. Y los ángeles dijeron, he aquí, le doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. En la ciudad de David ha nacido hoy el Mesías, el Salvador del mundo. Y Él vino para sanar tu etiqueta, quitar tu etiqueta. Él vino para quitar tu sobrenombre. Él vino para quitar ese sentimiento de culpa que tú puedes estar cargando, esa vergüenza que tú puedes tener en su familia. Navidad en familia. Navidad en familia. La familia de Jesús era tan complicada y tan difícil como las familias de todos nosotros. Pero Jesús vino a redimir todo eso. Para eso fue que Él vino al mundo. Y Jesús nos invita, así como Él invitó a Mateo, sígueme. Nos invita a todos nosotros a que vengamos y depositamos todas esas cosas sobre sus manos porque Él nos ama. Sigamos a Jesús. Él nos extiende invitación. Y nos extiende invitación para participar de su mesa. Vamos a tener la Santa Cena. La Santa Cena lo va a oficiar nuestro pastor Efraín, va a oficiar la Santa Cena. Así que mientras él pasa por acá, vamos a tener una oración. Y yo los invito, si alguien siente necesidad de oración, el altar está abierto. Aunque vamos a estar participando de la Santa Cena, lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer posteriormente, pero no dejen pasar esta oportunidad. Si el Señor te ha hablado de alguna manera a través de este mensaje, ven al altar, abre tu corazón al Señor, permita que Él traiga sanidad a tu vida, a tu mente, que haya transformación de vida en tu corazón. El altar está abierto y el Señor está aquí para ustedes. Así que voy a orar para cerrar el mensaje, entonces le doy la parte de la Santa Cena a nuestro pastor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú siembres esta palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que podamos, Señor, responder a ella. Que podamos abrir la puerta de nuestro corazón y dejar que tú entres y obres, que tú transformes nuestras vidas. Si hay alguna etiqueta, si hay algún sentido de culpabilidad, si hay algo que hayamos hecho que es vergonzoso para nosotros, nuestra familia, tú lo entiendes, Señor. Tú naciste en una familia así. Y por eso fue que tú viniste al mundo, para sanar y restaurar los corazones de la vida, de las personas. Navidad en familia. Te pedimos, Señor, que tú bendigas y te damos gracias por la nueva identidad que tú nos das. Porque ya no tenemos todos estos sobrenombres y estas etiquetas. Tú nos has hecho hijos e hijas tuyos. Ahora somos hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, porque para eso fue que tú viniste al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por dirigir nuestra comunión. Vamos a despedirnos, pero el altar del Señor está abierto. Tenemos varios hermanos que están deseosos de orar por ustedes. Si hay alguien que se haya sentido tocado por este mensaje o tuviera cualquier otra necesidad de oración, los invito a que pasen al frente. La hermana Corina va a estar por aquí, el hermano Miguel Acapa, y están deseosos de orar. Si nos están visitando por primera vez, los invito a que se presenten al mostrador para hacer intercambio de información para mantenernos en contacto.
Así que vamos a despedirnos a nuestras casas y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendición y te pedimos que tú extiendas tu bendición y tu protección, la cúpula de tu protección sobre cada hermano aquí, sobre cada hogar aquí representado, que tú restablezcas, Señor, esa cúpula, esa cobertura de protección, que tú lo santifiques, que tú lo proteges y que tú nos envíes a nuestras casas, Señor, en paz, con la guianza y la bendición de tu Espíritu, con el amor de Dios el Padre, la gracia del Hijo Jesucristo, que nos amó y vino a morir por nosotros, y con la dirección y la comunión y el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo que viene.